Es nuestro turno. Gracias por estar ahí, por estar viendo los programas de Déjate Televisión. El nuestro se llama Relatos. Lo han visto alguna vez y les ha gustado, ¿verdad? Por eso les adivino ahí preguntándome: ¿de qué vais a hablar hoy, Julia? Bueno, pues enseguida contesto. Hoy vamos a hablar de toros, sí. O sea que el programa especialmente dirigido a los aficionados y aficionadas a la fiesta. Nuestro invitado se llama Ángel González Jurado y acaba de sacar, es una forma de hablar, ¿verdad?, un libro que se llama Las Reales Plazas de Toros de Madrid. Todavía está calentito, hace poco que ha salido y se puede ver, se puede disponer de él ya en algunas librerías. El libro tiene un largo subtítulo que es necesario referirse a él. Y es este. Bueno, vuelvo a decir: Las Reales Plazas de Toros de Madrid, y el subtítulo dice lo siguiente: con las licencias y errores que se permiten el autor desde el Alcázar de Madrid a la Monumental de las Ventas, una corredera con plazas de toros, hechos y personas a las que recordar. O sea, Ángel, que es un poco más del tema taurino, la gente, no sé, lo que sucedía en Madrid y alrededor de los toros, pues fíjate, desde el siglo XVII hasta nuestros días. Sí, Desde el siglo XVII. Trata de ese periodo más o menos. Y quería decir que no se asusten del todo, que no todo es de toros, de lo que trata el libro. Por eso. Eso se enfoca dentro de una historia de España, dentro de unos lugares de Madrid, sí, entre unos personajes también de esta personajes forma. Que pueden ser toreros o no, ¿verdad? Exacto, sí, no se asusten. Claro, ahí estarán pues desde escritores a políticos a personajes de la farándula, qué sé yo, un poco de todo, ¿no? Es el Madrid y es la historia de España. Muy y bien, los monarcas muy bien. También, ¿no? La historia de los españoles, del resto de España que viene a Madrid, al rompeolas de todas las Españas, ¿no? Bueno, está bien. También. Como tópico. Sí. Está bien. El título principal del libro: Las Reales Plazas de Toros. ¿Por qué son reales plazas de toros? Bueno, esto es un título que pongo yo, ya lo digo, con las licencias y errores que pueda permitir, yo he leído, como tú decías. Los llamo reales porque son plazas de toros a las que han acudido los reyes o la realeza. Efectivamente, plaza de toros en Madrid ha habido muchísimas, pero hombre, las que han asistido, la nobleza, pues son 5 plazas, he decidido yo que son, y es el recorrido que hacemos desde el Palacio Real, donde antes del Palacio Real yo mantengo que hubo toros incluso en la época árabe, en las esplanadas aquellas, en aquellos campos, y estación de metro a estación de metro, llegan hasta las Ventas. La estación de metro lo digo porque podía haber aprovechado la compañía metropolitana para hacerse publicidad con ello. Efectivamente, es un recorrido que, eso, desde ópera hasta... Exacto, en ópera también, ¿no? Ahí claro, había una plaza de toros. En ópera es donde refiero lo del Palacio Real. Vale, sí. Palacio Real, luego la Plaza Mayor, donde está el Metro de Sol, luego la Puerta de Alcalá, donde está el Metro de Banco y de Retiro, luego la Fuente del Berro, donde está el Metro de Goya, y así hasta llegar a la Plaza de las Ventas, donde está el Metro de Ventas, todo ello en la línea 2, o sea, que hubiera sido una publicidad buena, una recta perfecta además. Una curiosidad, Ángel, la Plaza de Toros que estaba en la Plaza Mayor era de quita y pon, como han sido tantas plazas en España. Sí, lo ha habido de quita y pon. En el siglo XVII ya está la Plaza Mayor, como está construida, ha tenido muchas variaciones de todas maneras, y ahí se utilizan los palcos y las ventanas y los balcones para la asistencia tanto de la gente del pueblo como principalmente de la realeza, lo que antes te decía. ¿Y eran las pocas ocasiones en las que la realeza, por ejemplo, se mezclaba con el pueblo, con el aficionado de a pie? Pues sí, la verdad es que sí. No creo que Fernando VII, por ejemplo, se mezclara mucho con la gente de a pie, por decir un personaje o un personajillo. Era un personaje así. No creo que se mezclara mucho en otros lugares. La fiesta en sí, es decir, la corrida, ¿ha variado mucho desde el siglo XVII hasta nuestros días? Sí. Esto evoluciona, igual que la historia de España evoluciona, igual que Madrid
ha ido evolucionando. Claro que sí, que los toros han evolucionado. Están ahora, existe una legislación bastante completa sobre ello, exigen unas formas de actuar con unas disciplinas. Y en el siglo XVII había toreo a caballo principalmente, y ahora el toreo es a pie principalmente, aunque siga existiendo el toreador de pie del siglo XVII y siga existiendo el caballo de ahora, del siglo XXII, del siglo XXI. El atuendo, digamos, también ha variado naturalmente. Se ha modificado mucho y existe, yo creo, incluso en el museo este de las prendas de vestir, existen incluso trajes de una época y de otro periodo. Y de ahora. No se visten igual en el siglo XVII los toreros, ni con la moña, ni con la vestimenta, que ahora en el siglo XXI, ni que entre medias el periodo de Goya, por ejemplo, de Goyesco, el que los toros eran en la Puerta de Alcalá, por decir una referencia. ¿Lo de Goyescas viene de Goya? Lo de Goyescas puede venir de Goya, puede venir de que es una época en la que se visten así de majos o de lo que sea, y Goya siempre estaba ahí como un pintor del lugar y del momento. Y bueno, ahora se conmemora muchas veces en el 2 de mayo y así, se conmemoran esa clase de festejos con vestidos goyescos. ¿El mismo número de toros o eran más, eran menos? ¿Cómo transcurría? Por ejemplo, en el siglo XVIII, ¿cómo era la corrida del siglo XVIII? Desde el principio al final, por partes. Bueno, eso, los toros estudiados en el siglo XVIII surgen como toreo a caballo. Son los nobles los que hacen un toreo con un rejón o con una vara, varas largas o varas cortas. Y hay unos mozos, unos plebeyos que le ayudan, que son los que poco a poco van toreando a pie, y ese toreo a pie al público le interesa muchísimo, empieza a ver cosas y detalles que no había visto con el toreo a caballo, riesgos que no habían tenido. Hablando de riesgos, Ángel, moriría mucha gente en la plaza, quiero decir, toreros, banderilleros y demás, ¿verdad? Porque, pues por la simple razón de que no había la enfermería ni la medicina estaba lo suficientemente adelantada como para salvar esas vidas con heridas tremendas. Eso es, no estaba suficientemente adelantada. Hay, por citar un dato, no sé si recordaréis o recordará el público, una película fenomenal que hacía Paco Raval, que el personaje era el aceituno y tuvo una acogida muy grave. Y esa acogida muy grave en la película y en el libro, que el libro es de, no recuerdo ahora mismo de quién es el autor, la operación se hace en un despacho del Ayuntamiento de Torrelaguna, encima de la mesa, ponen unas sábanas, y efectivamente eso afortunadamente ha evolucionado mucho, no solo con los lugares y las exigencias esas reglamentarias que antes os decía, de cómo tiene que estar dotada una enfermería, y no solo con eso, sino con el descubrimiento de la penicilina en el siglo XX. Ahí tiene una intervención enorme el doctor Fleming, que el torero agradecido y el público agradecido le hace una estatua precisamente en la puerta de la Plaza de Toros de Madrid. En la plaza hay unos grupos escultóricos maravillosos. Esto se lo decimos a todos los espectadores que nos ven a través de la técnica, es decir, online, ¿verdad? Puesto que este programa, Déjate Televisión, sale en televisión para Madrid y alrededores. Cultura viva de nuestra fiesta. Y ya a partir del siglo XIX ya empiezan las figuras de los toreros, es decir, los grandes del toreo, que son los que ganan mucho dinero, ¿verdad? Ya existe el nombre. Bueno, se gana dinero a partir del siglo XX, se gana mucho dinero, aunque los toreros también han sido ricos, pero sí, en el XIX ya hay toreros con nombre. Están, por ejemplo, los Pedro Romero, una dinastía los Romero, quiero decir, una dinastía de Ronda,
famosa, hasta Costillares, hay una época. Antes de eso hay unos nombres curiosísimos, hay unos nombres muy graciosos que supongo que pueden distinguir. Dejadme un momentito que los mire. Claro que sí, que los tienes ahí señalizados. Espérate que tengo mi chuleta para eso. Sí, me parece muy bien. Es la página, siempre han tenido nombres un poco raritos los toreros. Ya verás qué curioso. En la página 45 del libro hago notar algunos de esos nombres. Fíjate qué curiosos. Aparte de los celebrado el licenciado de Falces, que le trata a Goya en uno de sus cuadros, sí. Pero bueno, hay que se llaman Potra, el de Talavera, por ejemplo, Oveja, Angelillo, Juan el Zurdo, el Tuerto, el Curilla, el Pelao, que se iba con el Oveja, nada menos. Sí. Eran motes, vamos, directamente. Eran motes o apodos. Era muy común eso en España, tratar a la gente con apodos en los pueblos. Bueno, sobre todo en los pueblos, la gente más que nombre tenía apodo. Son más conocidos, Y la cuestión del cartel de papel que se pega en una pared. ¿Esto de dónde, de qué siglo viene? ¿Ya del 19 o antes ya se también, hacía? Eso, ese grito en la pared que se dijo de los carteles de toros. Eso surge puede que sea en el 18, se trata en el libro también, puede que sea en el 18, en una corrida muy curiosa, la primera vez que se hizo en papel y pegado a que se celebró, no en una plaza de estas que yo llamo reales, sino en un festejo, llega a celebrarse, no llega a celebrarse, en un festejo que era beneficio de una parroquia, de crear... Sí, alguna cosa benéfica, alguna obra social. Y eso surge, lo tengo tratado, o sea, lo que pasa es que no es cuestión de ponerme a claro que ahora, no. Pero lo tengo tratado aquí cuando surge, incluso hay una fotografía de ese primer cartel. Ángel, ¿siempre el espectador tuvo que pagar para ir a los toros o a lo mejor entraba gratis en el siglo XVII, XVIII? Había una parte para el pueblo y la otra parte para los adinerados. Eso era la realeza, y era el invitado de ellos. Hay algunos espectáculos que citan también, pues por ejemplo en el Palacio de Medinaceli, lo que ahora es el Hotel Palace, que ahora tampoco se llama Hotel Palace, que se llama no sé cómo. Pues sí, efectivamente, pero eso pues tenían sus invitados. Otra cosa es que en fiestas de pueblos sí acudiera el ciudadano de ese pueblo. Otra cosa, pero sí, no ha sido tan masivo como es ahora, ni tan fácil. Pero ya sabemos todos, no hace falta decir nada a nuestros espectadores, que la fiesta está en crisis, pues por una serie de motivos que ya todo el mundo conoce. Pero, por ejemplo, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿era el espectáculo preferido de los españoles, de los madrileños, por ejemplo? Seguro que sí, que sí. Y ahora se dice, todavía se lee, yo no estoy tan convencido de eso, que a partir del fútbol o a partir, no sé si del cine, a lo mejor, es el espectáculo más visto. Todavía. Los toros en Madrid, por lo visto. Hombre, que se hacen juegos con toda clase de experimentos y con toda clase de datos. Pero bueno, asiste mucha gente. En el mes de mayo en Madrid asisten 15.000 espectadores diarios. La plaza tiene 20.000. ¿Cómo se pone la plaza y los alrededores? Claro, 20.000 por 15, fíjate la cantidad de ellos, la cantidad de partidos. La Plaza de Toros de las Ventas es la más importante del mundo taurino, citando también a Hispanoamérica. Posiblemente sí, tiene una gran importancia también en esos datos que se dice la primera plaza del mundo. Sí, puede ser por los espectáculos que se dan, por la clase de espectáculos, por la clase de espectáculos, por la importancia que se le da al toro y al torero. Las ganaderías. Podemos hablar de Sevilla, podemos hablar de México, que es la más grande del mundo, podemos hablar de otras ciudades como... El relato que nos habías traído, un torero al que el mote era el buñolero. ¿Sabemos cómo se llamaba realmente? Si se llamaba Pepito Pérez o algo, ¿no? Lo conocemos, ahora os lo digo si queréis. Incluso si me permitís, os hago una lectura de... Claro que sí. A esta cámara. El buñolero no era un torero, era un buñolero.
No creí que se dedicaba a los buñuelos, sí, pero que luego fue torero. Venga, pues adelante, claro que sí. Pero leo, espérate que tengo que buscar la página también. Bueno, pues ya te damos tiempo para que encuentres tú. Aquí estamos hablando con un abogado muy aficionado que ya va por el segundo libro que hace dedicado a lo que debe de ser pues, su pasión, y es la fiesta brava, la fiesta taurina. Por ahí está ya el... venga, pues hablo del buñolero, que decía que se llamaba Pepito Fernández. No, se llamaba Carlos Albarrán. Bien. Sí, bien. entonces le trato en el libro, le trato como un personaje que se dedicó durante muchos años a hacer buñuelos y también a los toros. Vamos, que ya tenemos poco tiempo, Ángel, venga. Este hombre tiene cierta importancia estas últimas temporadas en Madrid porque el que ahora era el que abría las puertas salía vestido de torero. Sí. Y como salía este hombre, ahora le han vestido ya con un traje campero más insignificante y demás. Entonces, en una tertulia de estas que hacemos a la salida de los toros, digo que se juntan un grupo de amigos y tal, y uno de los tertulianos se coge el micrófono y dice, improvisadamente y sacando 4 papeles que corresponden a anteriores fotos, tuvo a bien hacerse con una ponencia para contar, aunque todos o muchos ya lo supieran, que en la Plaza de Madrid había sido costumbre de años atrás, casi 2 siglos, que el chulo de Toriles, que pisaba la arena del ruedo, por el hecho de pisar el albero, vistiera a la sazón vestido de torero. Y explicaba que según sus saberes, eso se venía cuando se hacían toros en la plaza de los Mostenses, que los hubo, y cuando después en la plaza principal estuvo junto a la Puerta de Alcalá. Y ello tiene su historia o su leyenda, decía el ponente. Érase una vez Romeo, cuando en la Plaza de Madrid toreaba el Espartero, el mejor torero de la historia, digo, y le acompañaba Lagartijo en el cartel. Se para y se oyen en la sala, en la taberna, no nos engañemos, unas toses y una especie de gruñido. Sí, señor, dice el ponente, sí, señor, el Espartero fue el mejor, al menos para la afición de Madrid, en la auténtica edad de oro del toreo. Por cierto, para las toses hay pastillitas de mentol, y si no, ajo y agua. Pero, ¿qué vamos a decir del chulo de Torino de entonces, según han dejado escrito otros autores, y que seguramente algunos de ustedes, los resfriados incluidos y los ignorantes, no lo habrán leído nunca? Seguía dirigiéndose al que le llamaba la atención. Bueno, pues los chiqueros por dentro y el ganado a lidiar los días de festejo vino a cuidarlos de la primera mitad del 19 hasta ya cuando fue, por cierto, ya me he puesto la gafa, cuando ya los almanaques marcaban el siglo XX, un curioso personaje que tenía ese nombre y tal. Y el caso es que el buñolero, cuando actuaba ante el público, lo hacía vestido de torero con ese traje ennegrecido, ya muy usado, regalo, decía, de Cúchares o del Espartero, que también fue su amigo, con una montera más sucia aún, regalo de Paquiro, y aún tenía un vestido más moderno, regalo de Frascuelo, que también fue su amigo, como también lo fuera Ignacio Zuloaga, el pintor, que como pintor vino a anunciarse en una tarde de 1897 acartelado en mano a mano con Manuel Domínguez, y dice, el que quiera ver el cartel, que se pase por la taberna Antonio Sánchez, en pleno Lavapiés, en la calle Mesón de Paredes, donde pone en la puerta que hay torrijas por 0,25 pesetas la unidad. Otra vez el de la tosecita y los gruñidos. Y pensaba el relator hasta con miedo de que su pensamiento fuera oírse, pero la sala, la taberna, los allí presentes le hacen gesto de que continúe. Y él continuaba, pero no leo más. Se nos acaba el tiempo, Ángel. Ángel González Jurado haciendo una historia preciosa de las plazas de Madrid, que eran bastantes, y de la que solo nos queda, ¿qué nos queda? Una, la de las ventas en lo que es Madrid. En Carabanchel se dan también, vale. pero vamos a dar a lo mejor 2 o 3 festejos al año. Que terminamos, que te agradecemos muchísimo la visita y que tengas mucho éxito con ese libro. Recuerden ustedes el título, Las Reales Plazas de Toros
tesoros de Madrid y todas las historias de madrileños y de gente que venía a Madrid, pues sobre todo a disfrutar de las corridas, y es una historia que abarca en este sentido desde el siglo XVII hasta el 2022, hasta el 2022. Esta temporada, ¿no? Hasta la temporada. Muy bien. Temporada Ángel, muchísimas gracias y otra vez te lo repito, éxito con el libro, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Nos vamos, ya saben que mañana otra edición de de relatos en DGT Televisión, DGT de Historias. Muchísimas gracias por vernos, adiós.